sede en España y que son expertos en todo el tema de investigación en cienciometría, edición científica y visibilidad web. El día de hoy tendremos una charla sobre el rol de autor, las colaboraciones, las afiliaciones y las multiafiliaciones. Entonces, Gerardo, pues gracias y adelante. Muchas gracias, Angélica. Muchas gracias, Humber, por esta invitación. Un saludo a todos los participantes. De pronto ya nos hemos encontrado en otros espacios, pero pues, bueno, la intención es aportar desde nuestra experiencia y conocimiento en todos estos aspectos relacionados con la ciencia, en su publicación, en su comunicación y en su evaluación, que día tras día pues estamos viendo que surgen diferentes fenómenos y que es necesario ponerle atención desde las distintas organizaciones y desde los generadores de políticas públicas en investigación para poder entender las dinámicas, orientarlas y que evidentemente los resultados científicos pues, sean los que todos deseamos y los que la sociedad necesita. Voy a compartir pantalla. Me confirman, por favor, si ya la pueden ver. Sí, ya podemos ver. Gracias. Bueno, muy bien. ¿Por qué tenemos que hablar hoy en día del rol de autor, colaboración, afiliaciones y multiafiliaciones? Hace unos instantes les dije, hay fenómenos que se están presentando. Y desde nuestro rol de análisis de la ciencia, de hacer análisis lo más objetivos posibles de lo que pasa en la ciencia, pues hemos visto cómo en los últimos años se han hecho evidentes algunas prácticas desde la autoría que influyen en la colaboración científica y que sin duda alguna afectan a las instituciones por presentarse en casos también de multiafiliaciones. Entonces, nos vamos a concentrar en la sesión de hoy en tratar de entrar en definiciones de cada uno de estos conceptos y ver qué es lo que está pasando, sobre todo a nivel país. Cómo esto nos afecta, en qué nos afecta o simplemente no puede también que sea el caso que que estemos blindados contra este tipo de fenómenos. Yo pensaría que nos afecta a todos, pero pues cada quien puede armar su propio concepto alrededor. Bien. Entonces vamos a empezar con unas definiciones muy claras de lo que significa el rol de autor. Y frente a esto, es importante mencionar que a través de los años, el rol de autor se ha ido definiendo más detalladamente de lo que teníamos hace un par de décadas. A medida que han aumentado el volumen de publicaciones científicas, a medida que aumentan los mecanismos de verificación, los mecanismos de evaluación, a medida que aumentan diferentes políticas, por ejemplo, de incentivos, por ejemplo, de reconocimientos, por ejemplo, de financiamiento, la comunidad científica ha tenido que entrar más en detalle de lo que significa el autor. ¿Bien? Voy a remitir aquí algunas definiciones, perdón, muy sencillas, sobre qué es lo que debe cumplir un autor. Y estas definiciones, pues no son nuestras, estas definiciones ustedes las pueden consultar en internet. Es un resumen de varias asociaciones científicas, medicina, de buenas prácticas, de publicación científica, que tratan de dejar claro, bueno, ¿quién es este personaje que aparece en los titulares de los trabajos científicos? Bien. Lo primero que debemos tener en cuenta es que todos están de acuerdo en que un autor debe hacer una contribución sustantiva. ¿Bien? Eso, pues, evidentemente es una sombrilla todavía muy amplia, porque es subjetivo. ¿Quién determina que es sustantiva o que no? Pues seguramente será el grupo de coautores o algún elemento jerárquico dentro de la organización donde se desarrolla la investigación. Pero bueno, dejando de lado estas posibles análisis subjetivos,
veamos que una contribución sustantiva puede ser al concepto, al diseño, a los datos, al análisis o a la interpretación. Bien. Entonces, en esta balanza de quién es autor y de contribuciones sustantivas, podemos irnos a los extremos y decir, ok, entonces si yo tengo una charla con un colega y le cuento lo que estoy haciendo y él me da su interpretación y yo la tomo y la pongo, así sea una línea, dos líneas, entonces él es autor. Si adquirí los datos de un proveedor de datos internacional, se los compré porque no los tenía, compré esos datos, entonces esa empresa es autora, pues esos son extremos de esta balanza. Por eso la contribución sustantiva va de la mano de una actividad de análisis entre todos los coautores para definir efectivamente quién hizo una contribución. Y podemos irnos al otro extremo, en donde únicamente el investigador principal es el que tiene la varita y dice el concepto es así, el diseño es así, los datos son estos, el análisis es este y la interpretación es este, y así todos ustedes hayan contribuido de alguna manera, yo soy el autor. ¿Bien? Entonces, es una gran balanza, se mueve y depende mucho de los contextos, depende mucho de la organización, de cómo se estructuran los grupos, los centros de investigación, pero digamos que en términos muy generales de lo que significa la autoría, siempre vamos a hablar de una contribución sustantiva. De ahí se derivan otras dos actividades que están aquí en la segunda línea: redacción o revisión. Y aquí nos enfrentamos también a fenómenos o situaciones que son muy conocidas, en donde, por ejemplo, el que escribe el trabajo en algunas ocasiones no figura como autor. ¿Por qué? Porque dentro de la misma estructura, el que escribió pudo haber sido un asistente, pudo haber sido un pasante, pudo haber sido un estudiante, simplemente que apoya con actividades generales y le digo, ven, escríbeme esto y él lo escribió. Sin embargo, dentro de todas las comunidades científicas sí está muy claro que el que redacta el trabajo figura como autor. Porque la redacción no es un trabajo menor, es un trabajo intelectual que requiere, o sea, uno pone a dos personas a escribir sobre el mismo tema con los mismos datos y van a elaborar dos escritos completamente diferentes, porque la redacción hace parte de los modelos mentales, es un ejercicio intelectual de cada persona. Entonces, ese es el aporte, esa es la contribución del que redacta el trabajo, pero también del que hace una revisión crítica del documento. Y aquí es donde entran, por ejemplo, las figuras de investigadores senior, de directores, que leen el manuscrito, puede que no hayan escrito una sola línea, pero al leerlo pueden hacer una revisión crítica y definir elementos que faltan, elementos que sobran, elementos que son ambiguos, que necesitan claridad y solicitar nuevas versiones del documento. Esta revisión crítica también hace parte de la autoría. Y estas dos últimas, pues tienen que ver con la aprobación del documento. Y la aprobación final del documento va de la mano con el aceptar, asumir responsabilidad sobre todo lo que está expuesto en el documento. Asumir responsabilidad tanto por lo positivo como por lo no positivo que puede pasar después. Les pongo un ejemplo. Seguramente muchos de ustedes vieron el año pasado o se enteraron de la noticia de cómo dimitió el presidente de la Universidad de Stanford. ¿Por qué dimitió? Porque encontraron errores, no plagio ni nada de esto, pero sí errores en su producción científica de 10 años atrás, en donde él era el autor principal y evidentemente asumió la responsabilidad de sus errores, ¿sí? Se comprobaron, la revista retractó esos trabajos porque fueron muchos trabajos que estaban todos sustentados en el mismo error,
y él asumió la responsabilidad no solamente frente a la revista, sino frente a la comunidad científica, frente a su organización, y se hizo a un lado de la universidad. Entonces, de nuevo, este puede ser un caso extremo, pero lo importante aquí es que el autor asume responsabilidad de lo que está ahí. Si estamos hablando de temas médicos, las pruebas, los controles, si son con personas, estudios clínicos, cómo se asume esa responsabilidad. Si son con temas un poco más sociales, temas como el caso de ustedes, que tienen que ver con economía, ¿qué significa asumir la responsabilidad? Pues cada una de las comunidades científicas de las disciplinas tendrán que desarrollar estos componentes, pero lo general es asumir responsabilidad. Aquí quisiera empezar la tanda de preguntas con sus ideas, sus reflexiones alrededor de seguramente otro tema que han escuchado, que es que ya figuran motores de inteligencia artificial como autores de documentos científicos. Entonces quisiera preguntarles qué piensan de esto. Rápidamente, en 2 minutos, unas 2, 3 intervenciones que nos cuenten sobre ese rol de autor que algunos autores, algunas instituciones, también podríamos decirlo así, ya consideran que las herramientas de inteligencia artificial figuren como autor. ¿Qué opinan? ¿Algún voluntario? Verdad, creo que de pronto sobre este tema con lo de la inteligencia artificial es algo como tan nuevo y que todavía hay mucha incertidumbre sobre esto. Creo inicialmente como para, en ese aspecto, es como generar algunos tipos de lineamientos institucionales de cómo implementarlo. Debe existir primero como unos tipos de lineamientos institucionales para definir una política en la cual te pueda identificar y determinar cuál es el uso y rol que tendría la investigación que se realiza utilizando la inteligencia artificial. Cómo, digamos, lo que tú digamos, para indicar si en realidad la inteligencia artificial es el creador, como un coautor o colaborador que quede como en esta parte, digamos, al elaborar un documento, si va a quedar como, decir la palabra autor ya sería como, pues apague y vamos, creo yo, digamos, las personas, sino como un colaborador adicional al proceso, digamos, investigativo se causará un tema. Entonces, en el concepto mío creo que lo primordial inicial que se tiene que trabajar y identificar es poder, digamos, definir unos lineamientos, unas directrices o políticas institucionales de cómo manejar el tema y cómo trabajarlo. Sé que muchas universidades en Colombia ya han empezado a trabajar sobre este aspecto, pues la Comunidad Europea, pues yo creo la más avanzada sobre, en estos lineamientos que se están haciendo y es algo que se debe como trabajar inicialmente, los lineamientos que se tengan que trabajar en mi punto de vista y creo sobre esto. Muchas gracias, Humberto. Había una mano levantada por ahí, pero ya no la Sí, veo. ¿Algún otro comentario? sí, Gerardo, gracias. No, pues yo considero Hola, que, René. bueno, sí, como bien comentan, es reciente, pero hay que tener también cuidado con la incorporación de esto como autor. A mí personalmente me preocupa, por ejemplo, claro, hay un incremento muy alto de producción de artículos con la inteligencia artificial se va a incrementar aún más, ¿sí? Porque, por ejemplo, casos como lo que veíamos de la parte introductoria de un artículo, pues la hace la Resumen. inteligencia artificial. Ujú. Entonces, no considero que sea como declarado como autor. Yo pienso que también hay que dar un giro a eso porque pues, entonces uno podría decir, ah, no, pues entonces también llegar al punto en que los drones son también autores porque levantaron información e imágenes, hicieron un trabajo de campo, ¿sí? Cosas como esas, Así entonces es. habría que ir evaluando, ¿sí? Pero tiene que darse es más como un giro a el impacto que pueda tener la aplicación del artículo, ¿sí? Yo pienso que es más como empezar a dar esa mirada más de impacto que tener, por ejemplo, autorías. Ahora, hay ejercicios que son muy, muy importantes, como son a nivel de los metaanálisis, donde muchos autores colocan sus datos
se hace un análisis global, ¿sí? Y bueno, ahí se tiene autoría, ¿no? Pero, y se revisan los manuscritos, se aprueba al final de la versión, y también, digamos, tendría que ahondar sobre esa responsabilidad de lo que dice allí, ¿no? Pues hay muchos casos en la literatura de que van coautores y después cuando dicen, uy, eso estaba así, y no, ¿cómo así? Yo no, nunca evalué eso, nunca asumí, sino simplemente quise figurar ahí en el artículo. Entonces, considero que sí, son pasos que habrá que dar muy, con una profundidad de análisis, pero en este momento no consideraría que sean autores. Cierro ahí, gracias. Perfecto. Muchas gracias, René. En el chat, Joana nos coloca un comentario y también un enlace a Copy sobre los lineamientos de por qué no se debe considerar la inteligencia artificial como autor. Muchas gracias a los que puedan leer ese documento. Es muy completo, muy sencillo y sirve precisamente de eso, de lineamiento, como lo decía Omar. En términos concretos, aquellos que colocan como autor a un motor, a una herramienta de inteligencia artificial, pues básicamente demuestran una falta de conocimiento en las normas de publicación científica. Por eso les presento esta lámina, porque estos son los criterios que están todos, la mayoría de las comunidades científicas de acuerdo en lo que significa un autor. Y en particular, como también lo escribió Joana ahí en el chat, se trata de asumir responsabilidad. En el caso de una tecnología, es imposible que asuma responsabilidad. Entonces, por eso se ha estado trabajando precisamente en generar este nuevo conjunto de políticas, de lineamientos, porque aunque es muy nuevo, ya está muy presente. O sea, la facilidad que tiene la herramienta de inteligencia artificial de generar textos con mediano sentido, no la podemos negar. Y muchos investigadores la han tomado sin ni siquiera mencionarlo, o sea, para decir simplemente yo lo escribí, aunque claramente ya también hay herramientas que detectan que fue escrito con herramientas de inteligencia artificial. Entonces, frente a esta dinámica, lo que estamos viendo es que los escenarios de publicación científica y de evaluación científica están muy cortos, porque todavía no tienen todas las herramientas, todavía no tienen todo lo necesario para poder garantizar que lo que está ahí escrito efectivamente fue escrito por los autores y que los autores asumen completa responsabilidad. Bien. Muchas gracias por las intervenciones. Este mismo desconocimiento que les estoy mencionando, pues se refleja en un conjunto de prácticas que ya hemos hablado en otro momento, pero que traigo aquí de nueva colación, que son los autores fantasma, autores invitados, y los autores honorarios o de cortesía, como también le llaman. Entonces, los fantasmas, ¿cuáles son? Los que hicieron contribuciones sustantivas y no aparecen en el listado de autores. Aquí les pongo una anécdota muy reciente, que estaba hablando con un investigador chileno, me decía, oye, no, mira, es que, ¿qué puedo hacer? Porque mandé mi manuscrito a una revista, me lo aceptaron, perfecto, pero a la hora de publicar me dijeron que ellos únicamente publican hasta máximo 4 autores y nosotros somos 6. Entonces me piden que saque a 2 personas y que si no, no se puede publicar. Pues bueno, después de varios diálogos, le conté y le pregunté, bueno, ¿y qué pasó al fin? Y me dijo, no, pues me tocó sacarlos. Tocó sacar a 2 autores, dejar únicamente 4 y hablar con los autores para incluirlos luego en otras publicaciones como para balancear. Entonces, internamente yo me quedaba pensando y decía, pues está todo mal en esa frase. O sea, sacar autores de una investigación para luego meterlas en otro, pues precisamente es lo que no se debe hacer en ningún caso. Pero entendamos el contexto de que las mismas revistas fomentan este tipo de cosas. También porque sus equipos editoriales o sus políticas pues no están alineadas con la forma como se desarrolla la ciencia y como realmente se desarrolla la ciencia. Entonces se presentan muchos casos de autores fantasmas. Y estos autores fantasmas, pues evidentemente al no ser reconocidos,
entramos en el modelo de plagio. Entonces, estos dos autores de mi ejemplo que se sacaron, sin ningún problema, pueden levantar la mano y decir, me plagiaron este documento, porque no figuro ahí como autor. ¿Mm? El otro tipo de mala práctica son los invitados, que no hacen ninguna contribución, pero que están ahí precisamente como para darle mayor relevancia por términos, por cosas reputacionales al artículo. Entonces, es una práctica también muy común en autores que invitan a un autor reconocido en su disciplina para que figure como autor, ya sea porque somos amigos, porque tenemos alguna relación, bueno, la que sea, y la otra persona no tiene ningún problema en decir, ok, listo, colócame ahí, +1 en mi producción sin hacer nada. Estas, pues evidentemente, al no haber contribuciones sustantivas, al no poder asumir responsabilidad sobre lo que está escrito, pues es una conducta inaceptable. Y la tercera son las honorarias, en donde están ahí por alguna relación, ya sea jerárquica o laboral. Yo no sé si ya les he contado esta anécdota en donde, revisando un tema de repositorios institucionales que tiene las tesis de una universidad, veía que un autor tenía 300 documentos. O sea, caramba, si se supone que son las tesis, pues máximo 2, 3 de pronto, pero 300. Y al indagar, pues nos encontramos que era el director de programa, que en algún momento alguien decidió que el director del programa tenía que ser el autor, porque era el que aprobaba la tesis. Entonces, este tipo de prácticas, pues evidentemente le hacen mucho daño a la comunicación científica, a lo que significa verdaderamente la atribución de la investigación y de sus resultados a un conjunto de autores y por ende a un conjunto de instituciones y de países. Tenemos además otros problemas y otras conductas relacionados con la autoría, pero que ya están dentro de la estructura del documento. Entonces, por ejemplo, otros problemas adicionales, la excesiva autocitación, la excesiva citación de otro trabajo dentro del documento, de los trabajos o del editor de la revista donde se quiere publicar, porque esta también es una mala práctica que muchas revistas promueven y lo tienen así explícito. En la bibliografía debe constar al menos uno o dos trabajos de la misma revista. ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo ya hice mi investigación, ya tengo mis fuentes, ¿por qué tengo que incluir referencias que no me contribuyen sustancialmente? ¿Bien? Aquí en el caso de la autocitación, resalto el tema de la excesiva, pero quiero presentarles un breve análisis que hicimos ya hace unos meses sobre un trabajo que se publicó en PLOS de la autocitación de los principales, de los más productivos científicos en el mundo. ¿Bien? Hicimos esta visualización con el equipo. Vimos el top 100 de los investigadores. El tamaño de la esfera es el volumen de la producción científica, en términos de centenares, tenemos acá. Y encontramos estos datos de autocitación, cercanos al 80%, al 60%, al 40%, y en este estudio el promedio estaba en 18% de autocitación. Pues también están los que están por debajo, ¿no? Los que nunca se autocitan, que están en 0, o muy cercanos a 0, porque incluyen una u otra actividad. Entonces, aquí el punto para analizar no es si existe o no existe la autocitación, porque evidentemente hay casos en donde la trayectoria de investigación de un grupo, de una persona, pues obligatoriamente lo lleva a citar sus trabajos anteriores como fundamento para su trabajo actual. Eso no tiene ningún problema, es más, y así se debe hacer. Algunos dicen, no, yo nunca me autocito, busco otros trabajos, no, pero sí te puedes autocitar.
Aquí el problema son los excesos. Porque miremos acá, un investigador que tiene 100 trabajos y el 80%, cerca del 80% es autocitado, ¿qué investigación hizo? ¿Qué búsqueda sistemática, qué análisis de contexto pudo haber hecho? Entonces, la invitación aquí no es a excluir la autocitación, sino que la autocitación no sea excesiva, sino que la autocitación también, si yo tengo un conjunto de referencias de mi propio trabajo, pues también presente otros puntos de vista mayoritarios. Entonces, esa es la invitación. Me han preguntado también cuál es el porcentaje aceptable de autocitación, ¿no? No, es que es un tema más de sentido común y de buenas prácticas de edición científica. Puedo incluir 10, 20 trabajos míos en un manuscrito, pero si esas bibliografías es el total, pues claramente todo el mundo me va a rechazar porque va a decir únicamente usted está mirando su punto de vista y no está teniendo en cuenta los puntos de vista y los resultados del mundo en general. Bien. Sigamos con otro conjunto de conductas inaceptables. Estas son simplemente una otra forma de describir las que ya hablamos del ghost, del guest y del gift. Quería preguntarles aquí si ustedes conocen alguna otra situación o conducta inaceptable que consideren inaceptable, puede que no esté publicado en ningún lado, sobre cómo constituir el listado de autores de los trabajos. Cuéntenme, por favor. Algún caso que hayan conocido, puede que no sea propio. Hay algunos que se encuentran, por ejemplo, el director de un laboratorio, ¿sí? Por ser director de laboratorio, ellos piden autoría, ¿no? Eso es una parte. O en otros casos se ha visto, digamos, en la traducción, ¿ya? En la traducción del artículo, algunos dicen, o en otros, bueno, esto también es bien discutible porque usted puede estar trabajando con un estadístico, ¿sí? Y el estadístico ayuda mucho en el enfoque del análisis de los datos, pero está en diferentes temáticas. Entonces también vendría uno a mirar hasta qué punto se reconoce, digamos, la autoría ahí. Ese es un punto. La contribución. La contribución, perdón. Y quería una pregunta con respecto al punto anterior que mencionaba Gerardo. No está establecido, digamos, una proporción de esa autocitación, porque muchas veces hay autores, investigadores que ellos trabajan grupos muy específicos, ¿cierto? Y es lo que han investigado en ese grupo, por ejemplo, en la parte biológica, grupos taxonómicos, y ellos citan y citan sus trabajos, pero digámoslo así, se acobijan bajo el criterio que es que no hay nada más publicado sobre esos grupos, sino lo que ellos hacen. Pero sí debería quedar establecido por lo menos unas proporciones de autocitación. Bien, cierro ahí. De acuerdo, René. Sí, muchas gracias por los ejemplos de otras conductas. Efectivamente, ese tipo de cosas suceden. Y lo único que se puede hacer ahí es trabajarlo, como lo mencionaba también Humbert, desde los lineamientos. O sea, si está definido como lineamiento, pues bueno, se hace así. Pero si no está definido, ¿por qué el director tiene que quedar en todas? O sea, ahí depende de qué batallas uno quiera dar. Sobre su pregunta de la autocitación, el porcentaje no está establecido. Nadie se va a comprometer a decir, es que máximo el 20, el 30, el 50% de autocitación. No. Lo que se está trabajando es darle herramientas a los equipos editoriales de las revistas para que tengan en cuenta ese tema y ellos mismos armen sus lineamientos. Porque algo que también hemos notado, y lo notamos aquí en Colombia con una formación masiva que hicimos de editores científicos de las revistas colombianas, es que casi nunca miran las referencias.
casi nunca. O sea, leen el documento y dicen, ok, bien. Los evaluadores, algunos lo hacen, pero la mayoría mira el documento. Y cuando van a publicar las referencias, se encuentran con referencias que están mal citadas, referencias que el enlace está roto, que el enlace dice C2 puntos, Windows 10, o sea, este tipo de cosas que uno dice, pero ¿de verdad pasó por un proceso editorial? Y resulta que no. Entonces, dentro de la formación que hemos hecho con los editores, es, oiga, póngale cuidado a las referencias, porque es que las referencias son la base de todo lo que está ahí. Entonces, ahí mire ahí autocitación, mire ahí que las referencias existentes efectivamente estén incluidas dentro del documento, porque también pasa. En el documento se llaman 10 referencias y uno va a ver todo el aparato y son 50. Pues, ¿qué pasó? Pues ahí hay otro tipo de prácticas relacionadas con la citación que son conductas pues, inaceptables. ¿Vale? Muchas gracias, René. Muy bien. Frente a todo esto, hay una posible solución. O bueno, no, yo no diría solución, diría el camino hacia una solución. Y es tener muy clara cuál es la contribución de cada autor. Y esto ya se está incluyendo como una sección del documento, sobre todo al final del manuscrito, precisamente antes de las referencias. Muchos tienen la práctica de de incluir una sección que diga agradecimientos, que está ahí al final, y ahora se está pidiendo, y muchas revistas ya lo están haciendo, pedir una sección que hable de las contribuciones de cada autor. ¿Bien? Y para eso, bueno, voy a saltar esta porque estas ya las hemos visto en otro momento, que son conductas inaceptables del envío simultáneo, la fragmentación, el plagio. Pero frente a eso, se está creando este concepto y se está apropiando el concepto de una taxonomía, se llama la taxonomía Credit, que precisamente es dar el crédito a cada uno de los tipos de contribución que se hacen en los trabajos científicos. ¿Bien? Entonces, si yo tengo un manuscrito que refleja la investigación que hice, en una sección que se llame contribuciones, puedo tener el que conceptualizó, fulano de tal, el que hizo la curación de los datos, fulano de tal, el que hizo el análisis, el que contribuyó con a que la investigación se pudiera hacer. Y a pesar de que está dentro de la taxonomía, es un tema todavía de debate. Porque dice, ok, pero mi contribución sustancial, ¿cuál fue? No, pues conseguir los recursos. Sí, sin eso no se hubiera podido haber hecho la investigación, pero ¿está o no está? Pues, es tema de debate. Pero lo importante aquí que quiero que vean es que existe un listado de contribuciones ya definido, que se sigue alimentando constantemente y que ya muchas comunidades disciplinarias están adoptando. Aquí, básicamente, la invitación es muy concreta y es, de aquí en adelante, en sus trabajos, en sus publicaciones, incluyan la contribución con base en esta taxonomía, que es la que se está tomando como estándar. ¿Bien? Entonces aquí, de nuevo, tengo una pregunta para ustedes, y es, con base en esta taxonomía, desde sus trabajos que han publicado, ¿qué roles se dieron? Entonces, miren la taxonomía y alguien que quiera compartir qué roles efectivamente cumplieron los autores de sus más recientes trabajos. ¿Algún voluntario? Pues Gerardo, digamos acá en el banco o en esta parte sí es algo lo que nosotros estamos como evaluando para intentar como implementar esta taxonomía de los créditos. Creo que viene lo mismo como en todas partes, es decir, cuando uno habla de estas nuevas iniciativas que
ya hay un par de años, en la cual intenta como darle una claridad, digamos, como lo que estás diciendo tú, lo que es la colaboración de las personas que intervienen en la investigación con un rol específico y normalizado. Pues al no conocerle mucho, pues está con primero como la incertidumbre si aplica o no aplica, porque lo que estás mencionando acá, digamos, los roles que actualmente están viendo, los 14 de crédito, muchos aplicarían en una parte, lo que llamamos la generación de la curación de datos, análisis de la información, el financiador, metodologías. Entonces, yo te vengo con la revista en nuestra revista ESPE, que tiene una gama grande de autores que a veces cuando uno lo mira, wow, que están participando más de 10, 15 autores. Si uno lo va a desgregar, pues sí cabría, digamos, esa parte, porque no todos están en un momento como son autores, digamos, en la parte algunos están en investigación, otros están aplicando metodología, otras en la curación de datos, supervisión. Entonces sí es fundamental, en este caso, viéndolo para nosotros, o en mi caso, como lo considero, sí sería pertinente empezar uno como a darle estos roles más definidos a todos los que participan, y da un poco más de credibilidad, como tú lo mencionas, cuando uno ve a veces artículos que dice, wow, esto tiene más de 10 autores, pero en realidad todos son autores, en realidad tienen algún tipo de participación de otro modo. Y me parece que esta iniciativa, lo de Credit, que es como darle un rol ya normalizado y específico, aplicaría. Te reitero que ahorita creo que uno de los trabajos fundamentales es empezar como a socializarlo y que se conozca un poco en qué consiste eso, y poderlo integrar con las plataformas que uno tiene para, digamos, hasta para los procesos de indexación y bibliométricos, cuando se dice para determinar en realidad quién es un autor y qué hace a futuro, digamos, los diferentes tipos de colaboración que se hace sobre una investigación, ¿no? De acuerdo. Sí, muchas gracias, Humber. Sí, la idea es poder empezar a trabajar de una manera global. Es decir, si ya sabemos que hay ciertos estándares que la mayoría de las revistas están asumiendo y yo quiero participar de esas comunicaciones científicas, pues me adhiero a estos estándares. Me adhiero al estándar de cómo nombrar a los autores, de quiénes son autores, de si no debo incluir a inteligencia artificial, así como me adhiero al estándar, por ejemplo, de la estructura del documento. Pues, si yo ya sé que necesito esta estructura para poder comunicar, pues voy incluyendo las diferentes secciones que mi comunidad disciplinar me indica. René, adelante. Sí, nosotros ahí en la revista Colombia Forestal, pues tenemos la contribución por autor, ¿no? Entonces ahí especifica, por ejemplo, quién llevó a cabo el levantamiento de información en campo, quién formuló la idea de la investigación, quién realizó el análisis estadístico, o redactó las primeras versiones del documento, o quienes revisaron las primeras, realizaron aportes, digamos, propios al documento, ¿no? Digamos, no contemplamos esa parte de lo del financiamiento, eso iría hacia la parte de agradecimientos, ¿ya? O bajo qué se mueve. Entonces uno diría, mi ciencias estaría entonces de autor en todo lado, ¿no? Así es. Sí, entonces digamos ahí hay como esas divisiones dentro de cada uno de los componentes gruesos del artículo. Entonces sí se están adoptando esas prácticas de figurar. Ahora, cuando yo he participado en algunos artículos donde son muchos autores, contribuye uno con información de campo, algunos, pero generalmente se crea, por ejemplo, una red. Esa es la red de bosque seco y la red es como autor. Yo quería hacer una pregunta frente a esto, o Forest Plot, por ejemplo, son redes de colaboradores y va como autor. Eso sí estaría bien visto como una práctica buena, digamos, de autoría. La red. Pues a ver, René, el punto aquí, de nuevo, es irnos a la primera lámina. ¿Cuál es el rol? O sea, ¿hubo contribución sustantiva? El tema del levantamiento de datos es muy complicado y tiene muchas discusiones, porque así como usted presenta este ejemplo, tenemos los artículos de físicas de alta energías, en donde el artículo son 8 páginas
y el listado de autores son 30 páginas, 40 páginas, porque lo que hacen es recoger datos de una red de investigadores que hay a nivel global. Entonces, aquí en Colombia, por ejemplo, hay algunas universidades que participan en el proyecto del acelerador en Suiza, del CER, y esos trabajos, como son muy citados, pues esas universidades en donde los autores contribuyen con un set de datos, porque es lo único con lo que contribuyen, con un set de datos, adquieren toda la autoría y todo el impacto científico de estas investigaciones. Entonces, son, como digo, comportamientos, son fenómenos que se dan dentro de las diferentes disciplinas, pero es la misma disciplina la que lo tiene que regular. En el caso de física, de las altas energías, este es un comportamiento completamente aceptado, porque prácticamente contribuye toda la comunidad científica de física para que esto sea así. Y los que no están de acuerdo, pues no lo hacen así, pero quedan excluidos de toda esa dinámica. Ahora, yo realmente considero que la investigación, personalmente, que la investigación tiene que hacer una diferencia notable entre la adquisición de los datos y todo el aparato metodológico de hipótesis, de construcción y de resultados. Porque la adquisición de los datos, así como puede ser de este proyecto de física de altas energías o a través de la red que usted menciona, o el ejemplo que yo colocaba, que compré los datos. Los compré a una empresa. Veamos temas de marketing, de los investigadores que trabajan, temas de comunicación, de mercadeo. ¿Quién tiene los datos de marketing? Empresas, agencias, y los venden, y venden esos datos. Entonces, muchas universidades compran esos datos para hacer sus propias estrategias de marketing, pero si un investigador los cogiera, ¿pone de autor a la empresa? Sí, no, sí, no. Es un tema muy, muy interesante sobre quién debe figurar como autor, tanto en la parte de financiamiento como en la parte de adquisición de datos. Pero digamos que en el resto del aparato, del artículo, de la estructura del manuscrito, también están los otros problemas y por eso surge este tipo de taxonomía, pues como para que tengamos mayor claridad. Por eso decía que no es una solución, pero al menos nos abre un camino para que podamos transitar hacia soluciones verdaderas sobre estos fenómenos que, vuelvo y digo, serán de responsabilidad de cada comunidad disciplinar, que acepta y que no acepta, y que sus revistas de esa comunidad pues empiecen a tomar los lineamientos para ver cómo moldean también la producción científica. ¿De acuerdo? En último caso, quisiera también dejarles como reflexión, ¿cuáles de estos roles han existido en la investigación, pero que no han figurado como autor? Porque de eso se trata también, se trata de ver si los autores efectivamente cumplieron algún rol y si hubo roles que no quedaron como autores. ¿Bien? Entonces ustedes van a tener esta lámina o aquí abajo está el URL, igual pueden buscar también por Credit Taxonomy y ahí van a llegar directamente a la página para que hagan este tipo de reflexiones. ¿Vale? Bueno, muy bien. Esto tiene una relación muy sólida, se correlaciona muy fuertemente con la colaboración científica. Porque estas redes de las que estamos hablando, pues al final se traduce en coautoría. Y la coautoría es la evidencia de que hay colaboración. Y la colaboración se puede dar en este análisis que les presento a 4 niveles. Se puede dar una colaboración internacional, 2 o más instituciones de países diferentes, bien, que no sea como un editor que me decía, no, mi revista tiene una colaboración internacional altísima. Y yo analizaba los datos y decía, pero está en 0. ¿Por qué me dice que es altísima? Entonces, no, mira, tengo autores de España, de Ecuador, de Chile. No sé. Y veíamos y le decía, sí, pero es que en el trabajo los 2 autores son de España. En otro trabajo, 3 autores de Chile. Ahí no hay colaboración internacional. Hay
un grado de internacionalidad de de los autores de la revista. Eso es otro concepto, pero la colaboración internacional se da cuando son instituciones de diferentes países. ¿Bien? De la misma manera, el nacional se da con instituciones del mismo país. Mixta, cuando hay nacional e internacional, y la ausencia de colaboración prácticamente son autores unitarios. De eso se trata. ¿Qué pasa con la colaboración científica? Cuando vemos el porcentaje de colaboración y lo cruzamos con el impacto científico que logran esas publicaciones en el mundo, pues encontramos que hay pendientes positivas en estos análisis. Entonces, lo que tenemos en esta gráfica es el impacto de la producción científica versus la colaboración internacional, y el tamaño del círculo es el volumen de producción científica. Aquí vemos cómo Estados Unidos tiene un gran volumen, muy cerca China. Ya este año, esto es de 2022, pero con el análisis 2023 ya China está por delante de Estados Unidos. Pero hay una distancia muy importante entre el impacto que logra la producción de Estados Unidos y la que logra de China. Bien, aquí está Colombia. El impacto que logramos en nuestra producción científica está un poco por encima del promedio, efectivamente, pero todavía está muy lejos del impacto que logran otras instituciones, otros autores. En el caso de la colaboración, colaboramos mucho. Bien, estamos por encima, cerca del 50% en colaborar. Mucho más de lo que colaboran, vuelvo al ejemplo de China, o Rusia, o la India. Colaboran menos de lo que colaboramos nosotros. Pero claro, estas pendientes que sacamos aquí de correlación, pues básicamente nos dicen que si yo quiero colaborar, que al colaborar hay una probabilidad de que mejore mi impacto científico. ¿Bien? Pero no toda colaboración me va a llevar a esa mejora. Porque si yo estoy aquí y colaboro con los que están aquí en mi vecindario, pues no se va a lograr crecer en impacto científico. Si colaboro con los que tienen mayor impacto, pues ahí sí Colombia va a moverse en esta gráfica hacia la derecha. Entonces, esto son métricas. No habla del comportamiento de cada disciplina. Simplemente son métricas, está la correlación, y de ahí sacar algún tipo de reflexión que me lleve a decir, ok, entonces debo dejar de colaborar con México y con Argentina. No se trata de eso. Se trata de seguir con las colaboraciones que tenemos, pero también buscar nuevas colaboraciones de tal manera que todo el país y la región se muevan. Que ese es este cuadrante verde que tenemos acá, que es Latinoamérica. Entonces, fíjense que toda Latinoamérica está muy junto, está muy pegado, diferente a lo que le pasa a Europa, que está mucho más disperso. Nosotros estamos muy concentrados. ¿Y qué podemos hacer acá? Pues, si queremos también como región, nos podemos mover y desplazar como región. Pero esto es lo que sucede con la colaboración. La colaboración me genera mayor visibilidad. Eso sí es cierto. Hay evidencia concreta de que entre más colaboro, más visibilidad tiene mi investigación. Y la visibilidad me abre la puerta, como hemos hablado en otros momentos, a el reconocimiento de mi trabajo y a una futura citación, que en últimas es lo que afecta el impacto científico que tengo. ¿Bien? ¿Qué pasa en Colombia en concreto? Con los 4 tipos de colaboración. Pues tenemos 2 extremos, que es colaboración netamente internacional, barra verde, y sin colaboración, barra roja. ¿Ha ido disminuyendo la sin colaboración? Sí, ha ido disminuyendo, pero todavía es un porcentaje importante. Estamos hablando del 28% de la producción científica colombiana se hace sin colaboración.
Y tenemos la colaboración, la mixta, que es este verde oliva, y la naranja, que es la intranacional, con instituciones del país. Este es el contexto en la productividad, en lo que genero. Pero ahora tenemos el impacto que logra esa productividad. Entonces, cuando colaboro nacional y o internacionalmente, logro impactos por encima del promedio mundial, que son estos valores de 1.16 y 1.23 que tenemos acá. Cuando lo hago solamente a nivel nacional o no colaboro, el impacto es muy bajo, 0.4, 60 puntos por debajo del promedio mundial. Entonces, si lo relacionamos con la gráfica anterior, el cuadrante entre impacto y porcentaje de colaboración, pues la ciencia en el mundo está colaborando. O sea, se genera de manera colaborativa. Y esta es una reflexión que nosotros hacemos a nivel país cuando nos piden que brindemos algunos conceptos, y es el desarrollar políticas precisamente para reducir este escenario rojo de falta de colaboración científica. O sea, el caso en el que yo solo me siento a analizar, a pensar, a concluir y a publicar, con el tiempo está teniendo menos impacto científico de lo que podía tener hace algunas décadas. Bien. Hoy el mundo le está poniendo atención sobre todo a la colaboración internacional, cuando sea también con un grado de colaboración nacional. Vuelvo a preguntarles, ¿cómo mejoro mi colaboración? Y a nivel institucional, ¿cómo mi institución puede promover esa colaboración internacional o nacional? Cuéntenme, por favor, desde sus experiencias. Cuéntenos. Les doy un insumo. Cuando hablamos de políticas de investigación a nivel institucional, una que se está estandarizando cada vez más es el financiamiento de los proyectos de investigación. Entonces, muchas instituciones ya tienen dentro de su política de incentivo a la investigación que las convocatorias de proyectos de investigación tengan que venir en colaboración. Algunas instituciones van mucho más allá y dicen que tiene que ser colaboración internacional para optar a algún tipo de fondos. Pero se dan los tres casos, entonces que sea colaboración internacional, se pide colaboración internacional o nacional. Y hay un caso que a mí me parece muy llamativo, interesante de analizar, y es que ya empiezan a promover colaboración intrainstitucional. Entonces, para desarrollar proyectos, entonces dicen, no, tiene que ser de al menos 2 facultades de mi universidad, de mi institución, o 2 centros de investigación. Entonces ahí ya se empiezan a generar otro tipo de dinámicas que son muy interesantes de analizar. Bueno, Joana nos menciona, la colaboración no debe verse como la solución, ya que se deben respetar los campos epistémicos y los enfoques de las listas. Efectivamente, o sea, esto responde a la dinámica propia de cada disciplina. Volvemos al punto anterior. Sin embargo, sí es muy común ya entre los editores, entre las grandes casas editoriales, también valorar muchísimo más los documentos en coautoría internacional. Pues no es que
está escrito que si yo si yo soy único autor, entonces no me van a publicar. No, no está escrito en ningún lado. Pero sí hemos hablado con muchas casas editoriales que favorecen los escritos en colaboración internacional, porque eso le genera a la revista también mayor visibilidad. Así como los investigadores y los grupos buscan mayor visibilidad, las revistas también, porque eso dentro del modelo editorial les incluye también mayores ingresos, el tener mayores visitas, mayores descargas, mayores autores, en fin, ¿vale? Eso. Muchas gracias, Joana, por tu intervención. René también coloca la generación de redes. Gracias. En nuestro caso, por ejemplo, con estudios de ecosistemas estratégicos a nivel mundial, se ha podido generar, digamos, conocimiento frente a eso. ¿Sí? Eso es como una de las estrategias. Pero a veces me parece que eso va como más en el sentido de fortalecimiento, por ejemplo, con otros países que pues ya tienen su posicionamiento, ¿no? Y no digamos a nivel latinoamericano, ¿ya? Que me parece que, y digamos, a veces las estrategias de MinCiencias que obligan a publicar en artículos, perdón, en revistas indexadas externas, desfavorece, digamos, la edición científica a nivel nacional, ¿no? Que ahí eso también pienso que está un poco sesgado, ¿sí? Y debería fortalecerse más esa publicación a nivel latinoamericano, ¿no? Sí, de acuerdo, viene por disciplinas. MinCiencias ha hecho varios ejercicios para que las revistas nacionales pues tengan una visibilidad internacional, una indexación internacional. Hay mucha inercia todavía en quedarnos con la clasificación nacional de A1 o de B1, de no sé qué, que sirve únicamente para intereses de política pública, pero que en términos de impacto y de visibilidad internacional, pues es difícil. Entonces hay que trabajar en todos los frentes, hay que fortalecer la comunidad, hay que fortalecer las revistas, hay que fortalecer las capacidades de colaboración, y todo esto tiene que ir de la mano, y por eso hablamos de que son caminos, no que sean efectivamente soluciones, como también lo mencionó Joana. Muchas gracias. Hablemos ahora en términos de autores, de algo que a veces suele ser como algo pasajero, algo a lo que no le damos mucha importancia, algo a lo que ya está definido y no hay que cambiarlo, que se llama el autor de correspondencia. Vamos a ver las implicaciones de la autoría de correspondencia y cómo estas también afectan el desempeño científico. El autor de correspondencia, definido también en la literatura científica, es el que maneja el manuscrito y correspondencia durante el proceso de publicación. ¿Por qué se llama autor de correspondencia? Porque es que esto viene desde la época en la que se mandaban los artículos por correo a las revistas. La mandaba a otro país o a otra ciudad. Entonces, todos los autores no la iban a mandar, delegaban a uno para que fuera el que hacía el envío y era el punto de contacto para recibir todas las comunicaciones de la revista, la evaluación, los ajustes, todo lo que tenía que hacer, por eso se llama autor de correspondencia. ¿Bien? En esa relación, esa persona asumía la responsabilidad de la comunicación. O sea, si no se respondía en los tiempos, y todavía pasa así, que si el autor de correspondencia no responde en los tiempos que pide la revista puede excluir el manuscrito sin ningún tipo de perjurio, porque no está cumpliendo con los lineamientos de la revista, sobre todo en los tiempos de revisión. Cuando llegan las recomendaciones de los pares evaluadores y la revista dice, ok, te doy 3 días, te doy 5 días para que contestes esto, y si no lo contestas, no hay posibilidad. O también cuando ya están en las pruebas finales de Galera y la revista dice, te doy una semana para que revises este documento que haya quedado bien. Y si uno le dijo que sí y se fue con errores, pues se fue con errores y la responsabilidad la tiene que asumir el autor de correspondencia. ¿Bien?
En definitiva, frente a la relación con la revista, es el que arma el paquete, es el que somete el manuscrito, el que envía las revisiones, el que tiene que comunicar a los coautores todo lo que está pasando con la evaluación del trabajo, en qué fase va, qué es lo que están pidiendo, cuál es el enfoque que se le va a dar a las respuestas o a lo que están exigiendo los pares evaluadores. Además, tienen que consolidar documentos requeridos por la revista, por ejemplo, los avales, los comités de ética, la sesión de derechos, cuando no hay sesión de derechos, sino que hay algún embargo por alguna negociación con un tercero. Entonces, todas estas actividades son responsabilidad del autor de correspondencia. Y en últimas, pues también asume la responsabilidad, primero, de presentar la investigación y los investigadores a la revista y por ende a toda su comunidad científica. Entonces, este rol no es un rol menor, como lo estamos viendo ahí. No debe ser pensado al azar, de que, me toca a mí, no, en la siguiente te toca a ti, y en la siguiente, no. El autor de correspondencia, como lo hemos visto en el desarrollo científico y lo hemos podido analizar, es el que asume lo voy a dejar ahí, responsabilidad, y ahorita lo complemento. Esta responsabilidad frente a toda la comunidad disciplinar sobre el trabajo. Además de los otros autores, que ya vimos que también asumen responsabilidad, pero este autor de correspondencia es la principal responsabilidad. Otro tema relacionado con esto es la afiliación institucional. Y aquí suceden varias cosas. Para los autores la afiliación puede ser donde estoy actualmente trabajando, la institución con la que estoy vinculado a un contrato laboral, ya sea para investigar o para dar clase o algún cargo administrativo. Puede ser también la institución donde se realizó la investigación, parte sustancial de la investigación. Pues, por ejemplo, si la institución tiene el laboratorio en el cual se desarrollaron las pruebas y se llegaron a los resultados, pues ahí será la afiliación institucional. También puede ser la que proporciona la financiación. Entonces, por ejemplo, esto se presta mucho en los trabajos resultantes de posgrados o de doctorados. Entonces, es muy normal que el doctorando que publica sus trabajos lo haga con la institución con la que está haciendo el estudio, pero también con la institución que le está financiando el estudio, o ya sea otra universidad o la empresa. Entonces, aquí también se presentan casos de afiliación. En el caso de las revistas, es muy importante reconocer la afiliación, porque ahí es donde la revista puede escalar todo tema de responsabilidad frente al trabajo. Por ejemplo, para aceptar un trabajo relacionado con bioética, la revista debe recibir como requisito el acta del comité de ética donde se aprobó esa investigación. Y esa aprobación, ¿quién la da? La institución. No es una aprobación que yo mismo me la genero. Por eso, cada día es menos común encontrar autores sin afiliación en las publicaciones científicas. Los hay, todavía queda un remanente. Pero ahora las revistas exigen que haya una afiliación. O sea, porque necesitan que una institución esté avalando esa investigación, sus resultados y todo lo demás. Además, porque necesitan un punto de contacto para cualquier problema con la publicación. Que si el autor desaparece o nunca contesta, ¿a quién van a referirse? A la revista. A la institución. Pues el editor de la revista le escribe a la institución, a la vicerrectoría de investigación, al director de investigación, al rector, al que sea, le dice, oye, tenemos problema con esto y fulano de tal no aparece.
Entonces ahí se desencadenan todos los procesos. ¿Bien? Entonces, la suma entre el autor de correspondencia y la afiliación institucional se está viendo reflejada en iniciativas como ROR, Research Organization Registry, en donde frente a esta necesidad de identificar claramente las afiliaciones a las que pertenecen los autores, se han desarrollado estándares para nombrar las instituciones. Entonces, en este caso, ROR, hagan de cuenta que es el ORCID de una institución. Entonces, es un registro único de una institución para evitar ambigüedades, para definir e identificar claramente la institución a la cual se afilia el trabajo, el autor y por ende el trabajo. Entonces, piensen el caso, que el ejemplo que colocamos aquí en Latinoamérica, de la Universidad de los Andes. Son 3 universidades, la de Colombia, la de Chile y la de Venezuela. Son 3 universidades que se llaman Universidad de los Andes. Punto. Entonces, hay que identificar claramente a cuál es la que avala la investigación a través de la afiliación de los autores. La ventaja de este mecanismo ROR es que es un mecanismo ya muy de base tecnológica. Entonces, se integra con las plataformas editoriales, de tal manera que si yo me estoy registrando en OJS, por ejemplo, que es la plataforma más común de las revistas, y me estoy registrando como autor, entonces me dice institución o affiliation, y en vez de digitar Universidad X completo, cuando empiece a escribir, el API de error me empieza a mostrar las instituciones que están en el registro y yo simplemente selecciono la adecuada a mi investigación. ¿De acuerdo? Bueno, tiene ya más de 100.000 organizaciones. Aquí está el enlace, ustedes lo pueden consultar para ver si su institución está ahí y si no, pues que sus respectivas direcciones de investigación puedan hacer el registro. Eso no tiene costo, es completamente abierto. Entonces, si sumamos rol de autor, autor de correspondencia y afiliación, llegamos a un escenario que en el análisis bibliométrico llamamos liderazgo científico. Básicamente, es la producción de una institución como principal contribuyente. Es decir, el liderazgo está relacionado con el autor de correspondencia. Se le asigna al autor el liderazgo, pero también se le asigna a la institución a la que pertenece ese autor y también se le asigna al país o a la región a la que pertenece ese autor y esa institución. Entonces, en términos concretos, aquí traigo uno de los trabajos que sustentan este indicador, que dice si somos capaces de diferenciar el conocimiento científico producido con nuestro liderazgo de aquel en el que solo participamos, podremos representar mejor nuestras más genuinas capacidades científicas. Me devuelvo 3 láminas, porque si el autor de correspondencia es aquel que asume toda la responsabilidad de la investigación, de la comunicación, de la divulgación, pues podemos decir que es el líder de la investigación. Y si lo afilio adecuadamente, la institución hereda ese rol de liderazgo. ¿Por qué es importante diferenciar lo que lideramos de lo que no lideramos? Precisamente por todos estos casos que hemos hablado el día de hoy, en donde colaboro, pero yo no soy el líder de la investigación. A mí no se me ocurrió esa hipótesis ni la metodología para llegar a los resultados. Yo colaboré. Me pidieron que colaborara con análisis estadístico, con unos datos, con un trabajo de campo. Yo colaboro y está bien. Y quedo como autor, pero no soy el líder de la investigación. Entonces, hacer esta diferencia entre lo que sí somos capaces de liderar
a lo que solamente participamos, es importante para entender las capacidades, ya sea del autor, de la institución o del país. ¿Bien? Entonces veamos lo que pasa en Colombia. La línea azul o morada, bueno, como se vea, es toda la productividad científica de instituciones colombianas y de autores afiliados a instituciones colombianas. El año pasado, 17.000 trabajos. Y la roja es el liderazgo. ¿Bien? Entonces, aquí hay un tema con la escala, ¿no? Porque a veces se piensa que, la base es 0, pero pues por temas de representación visual, la escala es diferente. Pero pues ahí podemos identificar claramente cuál es el porcentaje de este liderazgo, en donde claramente es superior está entre el 50 y el 60% a nivel país. Y para que esté ahí es porque hay instituciones que están por encima de este promedio y otras que están por debajo. ¿Ven? Pero hay diferencia entre el output total y el liderazgo. ¿Qué pasa con el impacto cuando colaboramos y cuando no participamos? Cuando solamente colaboramos o participamos, el impacto del país está en 0,84, aquí viendo el último año. Lo veíamos también en la gráfica de versus la colaboración científica. Pero cuando lideramos, el impacto es menor. 0,54. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que las investigaciones en las que colaboramos reciben más impacto que las investigaciones donde lideramos como país. Y esto pues abre múltiples debates y esa es un poco la idea de este tipo de presentaciones y de datos. Y es no echar culpas y que todo lo nuestro está mal, no, de eso no se trata de ver efectivamente entonces qué es lo que estamos liderando y qué estamos en capacidad de liderar en Colombia que tenga relevancia a nivel mundial. Porque si hacemos el ejercicio, pues solamente a nivel Colombia, los datos van a ser diferentes, pero la idea del impacto científico es verlo a nivel mundial, de toda la comunidad disciplinar, no solamente de nuestro país. Pues por esto, estas diferencias entre el impacto científico y el impacto científico liderado tienen que entrar en el análisis y en la discusión tanto a nivel autor como a nivel institución, como a nivel país. Porque muchas instituciones, y se lo digo con total conocimiento de causa, están únicamente concentradas en este aspecto. Entonces dicen, sí, nosotros tenemos 300, 400 trabajos al año, sacan pecho y decimos, estamos muy bien. Pero cuando vemos el liderazgo, está por el piso, o no llega ni siquiera al 50%. Entonces, ¿cuál es realmente la capacidad de la institución? ¿Cuál es realmente la capacidad del país? ¿Cuál es realmente la capacidad del investigador? De eso se trata esto. Y en el caso de la afiliación, pues tenemos otra variante de fenómeno, que es la multiafiliación. Cuando veíamos las definiciones de afiliación, presentamos distintos casos, el que me financia, el que me prestó el laboratorio, en el que estoy estudiando, bueno, en fin. Pero sin embargo, sí hemos visto, y esta es una investigación ya más reciente, esta es del año pasado, que este es un fenómeno creciente, la multiafiliación. Básicamente, hay en el estudio se presenta el grado de multiafiliación internacional de los países y intranacional. Entonces miren estos casos, que el caso de Arabia Saudita es un caso que ya
ha pasado al tema mediático, en donde como algunas universidades de Arabia Saudita le pagan a investigadores reconocidos para que en sus investigaciones coloquen el nombre de la universidad. Y no le pagan cualquier cosa, le pagan miles de euros. Entonces, estos son casos extremos de análisis, ¿bien? Porque estamos hablando de un 36% de que la producción científica de Arabia Saudita en un 36% está multiafiliada con otros países. Eso es un porcentaje realmente alto. Colombia está aquí, con un 11,5% más o menos, ¿bien? En la colaboración internacional. Un porcentaje menor en la multiafiliación a nivel interno. Estamos en el 5%. Pero pues hay países que lo tienen más alto. Taiwán la tiene más alto. China, como veíamos también en la gráfica anterior, está muy alto en su colaboración interna. Y en este caso está en un 10% de multiafiliación interna. Pues aquí yo quiero dejarles un mensaje muy claro, y es que no hay que confundir colaboración con multiafiliación. Colaboración es que yo tengo dos autores de distintas instituciones de distintos países. Multiafiliación es que tengo un autor que dice que esa investigación la hizo con 2, 3 o 4 instituciones. Eso es diferente. Entonces, en términos de ética, en términos de financiamiento, en términos de recursos, yo como autor, como sustento que una investigación la hice con 4 instituciones. Y cuando en muchos casos estas instituciones son universidades. Porque si yo colaboro con 2, 3 empresas, bueno, esto es otra cosa. Debe haber temas de aporte. Cuando colaboro con el gobierno, pues también hay otro tipo de relaciones. Pero cuando ya esta multiafiliación se presenta en el mismo sector, en universidades, pues ya entramos en otras discusiones. Muy de la mano del publisher perish, muy de la mano de los incentivos que muchas veces son la puerta de bienvenida a las malas prácticas científicas. Pero más allá de tildar, de ponerle un sello negativo a la multiafiliación, nuestra invitación es a pensarlo como un fenómeno y a encontrar verdaderamente cuáles son las razones de esa multiafiliación. Bien, porque este es el caso colombiano. Las instituciones que tienen más y menos, más porcentaje de documentos donde algún autor pertenece a más de una universidad. Bien. Y tenemos varios importantes aquí. Veamos un caso concreto de una universidad de ese listado. A esto nos referimos con que es un fenómeno creciente. Humberto. Gerardo, una inquietud o quizás ya como una cosa que vemos aquí en Colombia podría aplicarse mucho y que y creo que podría generarse a raíz también con esa condición. La universidad tiene mucho lo que es el profesor de cátedra, que trabaja en diferentes instituciones. Ese Sí. podría ir donde uno podría, digamos, generarse un tipo de esto, porque es muy diferente cuando tienes un investigador, digamos, de planta, con filiación institucional de una, pero ¿qué pasa con un docente? Y que uno lo ve también en algunas instituciones que trabaja en 4 o 5 instituciones catedrático en la cual tiene algo, en este caso sí se podría presentar una de esas de múltiples afiliaciones, porque el autor puede indicar, es que me soy en un proyecto en la cual colaboro con diferentes instituciones y la afilio a todo lo que me están dando. Podría aplicarse en esa cosa acá, porque vamos, en otras universidades, en otros lugares, o otros países, ya es más avanzado en esta parte, pues la afiliación y la investigación está aplicada solamente a una institución, excepto lo que hay como las colaboraciones, como la que mencionaste anteriormente. Pero acá, digamos, con una situación como esa, ¿se podría prestar para eso? ¿Qué consideras tú al respecto? Y qué pena sacarte así No. Para nada.
Claro que se puede presentar, Humbert. Por eso decimos que el fenómeno de la multiafiliación hay que analizarlo y preferiblemente caso a caso, porque cada uno va a tener sus razones del por qué incluyó a más de una institución en su producción científica. En el caso concreto que usted menciona de los profesores de cátedra, claro, es una situación conocida a nivel nacional, eh, pero también es conocido que el profesor de cátedra es de cátedra. O sea, yo lo contrato medio tiempo para que me dé 2 clases, 3 clases, o lo contrato un cuarto de tiempo, o lo contrato por esta clase en particular, no para temas de investigación. Yo no he conocido una institución que abiertamente diga, yo contrato un profesor 10 horas para este proyecto de investigación, que dura 1 año o 2 años. No lo he visto en esa figura, y que el profesor en esas 10 horas trabaje con otra universidad, y publicando el mismo trabajo con las 3 universidades o 4 universidades. Pues yo no he visto ese caso. Por eso la diferencia entre cátedra e investigación. Pero el punto acá es, listo, es que trabajo medio tiempo en la universidad A y medio tiempo en la universidad B. Puede darse el caso excepcional que la investigación incluya las 2 universidades y que las 2 universidades hayan aportado con recursos, con financiamiento, con el tiempo para que se haga la investigación. Por supuesto, se puede dar. ¿Que son todos los casos así? No. Hay que analizarlos. Hay que ver el detalle, porque precisamente todo lo que hemos visto en la sesión de hoy se trata de responsabilidades. La responsabilidad de quién es el autor, la responsabilidad de quién es el líder, la responsabilidad de quién es la institución que avala, que brinda todo lo necesario para que se haga esa investigación. Pues yo ya me he encontrado con rectores cuando presentamos estos datos que abren los ojos y dicen, ¿cómo así? Si yo tengo, todos mis investigadores son de tiempo completo y tenemos exclusividad, entonces, ¿por qué hay multiafiliación? Este tipo de cosas pasan. Entonces, claro, el problema es que lo mismo que le pasa a las revistas de que no tienen capacidad de analizar todo lo que les llega, a nivel interno de las universidades tampoco hay capacidad de analizar lo que está pasando. Y simplemente nos interesa que sume el volumen del trabajo, pero no le estamos poniendo a nivel institucional los filtros, la lupa, efectivamente para ver que todo se está haciendo de acuerdo a las políticas institucionales. Vuelvo y digo, es fenómeno y hay que analizarlo y hay que verlo, ¿bien? Aquí en Colombia esto está creciendo mucho, hay otros países donde crece más, Ecuador está disparadísimo en términos de multiafiliación, como lo veíamos en la gráfica anterior, países de Asia, los árabes también están creciendo muchísimo en estos temas. ¿Bien? Mismo caso, pero ya a nivel autor. Pues aquí falta la columna del autor, pero un autor que de un total de documentos tiene 133 y multiafilia 132. Pues aquí uno pregunta, ¿y qué pasó con ese 1? ¿Por qué no lo multiafilió? Cuando hemos preguntado esto a los investigadores de manera directa, dicen, no, es que ese sí es de esta universidad. Ese sí lo hice únicamente con la universidad. Nosotros no. Entonces ahí entramos a ver realmente cuál es la afiliación del autor. Si yo tengo 20 documentos y los 20 los multiafilio, 100%, 36, 30, y todo lo multiafilio, ¿cuál es la afiliación real del investigador? Algunos lo han presentado cuando presentamos estos datos, algunos han incluido el término lealtad. ¿Dónde está la lealtad del investigador? Yo lo veo más en términos de dónde pongo los intereses frente a la investigación. Claro, hay casos diferentes. Entonces, este de acá, tengo 179 documentos y multiafilié 25. Ok, voy a ver qué pasó con esos 25. No, es que eran de un proyecto, era una asociación, es que teníamos un convenio. Perfecto, listo, check. Pero cuando es 100%, cuando es 95%, cuando es 98%,
hay que analizarlo, hay que verlo en detalle. Y bueno, ya, reflexión final. ¿Qué otras consideran ustedes que son posibles causas de multiafiliación? ¿Cómo deberían las diferentes comunidades científicas abordar este tema? ¿Le han puesto atención? ¿Se han dado cuenta que sucede? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las implicaciones? Pues unos minutos finales para hablar de este tema. ¿Alguien que nos quiera aportar desde su experiencia o conocimiento? Pues Gerardo, creo yo como siempre en esos aspectos es como el problema grande de todo esto va muy asociado mucho también a la parte de incentivos con el que se maneja los procesos a nivel mundial. El, Creo que eso se ha visto mucho ahorita, como tú lo mencionas, todos los escándalos que sobre todo en España, con todo lo que se ha detectado con los países árabes, Emiratos Árabes, esta parte, China obviamente su estrategia, digamos, de que es algo lo que aquí en Sudamérica, en una perspectiva muy pequeña, Ecuador intentó que fue sacar a todos sus investigadores a estudiar por fuera, y si uno ve con los chinos en España, tuve la experiencia de estar allá y mirar algunas cositas de estas. Digamos, un estudiante de China está en lo que están estudiando mínimo, está trabajando en 10 tipos de documentos, diferentes cosas, por una estrategia que lo tienen claro las instituciones para manejarlo, es algo complejo. En fin, lo que quiero decir más que todo es que echa la norma, como aquí en Latinoamérica echa la trampa, pues se aplica mucho el procedimiento. Creo que los incentivos es algo que como te- eh, malintencionado la buena práctica de la investigación, porque digamos, uno ve, sobre todo en instituciones académicas, el procedimiento, digamos que el incentivo es algo de lo que puede generar este tipo, digamos, de procedimiento. Obviamente, cuando digo no es que sea mal, que me parece que es algo que tiene que reconocerse y como dice la palabra, incentiva, digamos, el proceso, pero se está presentando para esta característica y creo que se debe tener un poco porque aquí en Colombia, como tú le dices, quizás no se ha hecho la investigación, un poco de análisis que ustedes en Chimago han podido desarrollarlo para determinar si se está aplicando, que ya uno sí lo ve, digamos, como en Ecuador, como tú lo mencionas, ese procedimiento, en Brasil uno de una parte que se han hecho en esa parte y México también. Colombia no creo o no lo, eso sí, ahí sí peco un poco, pero de pronto tú con, con los datos, ahí sí como dice, manejando datos, no haya evolucionado mucho esos temas de trabajo. Me parece que esta parte de autores, lo que lo de definir los roles o algo es algo muy importante y creo que iniciativas como el de Credit podría ayudar mucho a las revistas y a uno mismo para poder, digamos, hacer esa reclasificación y poder determinar cómo, en realidad una persona en qué está colaborando. Y lo de en el caso nuestro, que te digo acá en el Banco de la República, pues la parte de investigación tenemos un control un poco muy claro, pues al tener nuestro investigador y hacer un seguimiento bibliométrico y hacer un control más cerquito con ellos, pues tener como muy claro el alcance de en qué están y la afiliación en lo que le están haciendo. Y es como que en el caso también acá por contractual, digamos, queda muy exclusivo, que son exclusivos para el banco. Y si un autor llega a hacer esa parte, pues estaría incumpliendo ya la normatividad, digamos, contractual que se tiene, y eso también garantiza un poco ahí dice, como uno siempre dice, en la política y directrices que se definen desde el comienzo. Un investigador en el Banco de la República es claro que es su filiación y su trabajo es del Banco de la República, para el Banco de la República, con todas las condiciones que se están desarrollando y se establece. Entonces, hay un control en ese aspecto. Pero en conclusión, en lo que veo, lo que te digo el ejemplo, vemos nosotros acá, hay cosas que vemos en la parte de financiación, lo tenemos también como muy cerrado y seguro que nosotros no participamos en recibir dineros de otras dependencias o otras entidades, dado el alcance del banco. Ser banca central, pues es exclusivo solamente con financiación del mismo banco. Entonces, no hay, al contrario, lo extendemos nosotros a otras entidades y no lo hacemos directamente, sino a través, digamos, como la red de investigadores de la economía,
con las universidades que forman parte de acá, en la cual como, digamos, apoyar y que se apoye toda la parte de economía, de la parte macroeconómica que es tan desconocida a nivel del común. Simplemente, entonces, se aterriza a través de esta red, digamos, con la red de investigadores de economía, para poder generar grupos de investigación asociada en temas que podría decir queda solamente en cabeza del Banco Central, y el banco ha intentado que eso se difunda a través de otras instituciones con ese tema. Entonces, terminaría diciendo esto, que es esta parte es algo que es muy complejo, digamos, todavía controlarlo, manejarlo, pero creo que sí es importante que las instituciones tengan como esos filtros y validaciones que puedan, digamos, a veces como alterar el buen ser de lo que se tiene como lo que es la investigación y la creación de investigación, que se vaya con otros fines. Complejo de hacerlo porque al fin y al cabo son seres humanos y personas que trabajamos en esto, y se presta para que se pueda malinterpretar o utilizar mal los procedimientos que actualmente existen. Perfecto, gracias. Gracias, Humberto. René, adelante. Sí, yo creo que las causas de la multiafiliación pues está como en el afán de la visibilidad, ¿no? Sí, el autor, y muchas veces con lo que está relacionado con los beneficios económicos que pueda obtenerse de ahí. El problema está en lo que hablaba en la primera diapositiva, ¿no? ¿Quién asume la responsabilidad? Porque si está el autor y tiene múltiples afiliación, si se va surge un problema frente a los resultados, por ejemplo, esa investigación, ¿cuál sería la institución que asumiría, digamos, esa responsabilidad? ¿Sí? Entonces sí debe quedar como normado eso. Igual, por ejemplo, cuando se hace un autor puede estar, un investigador, perdón, puede estar trabajando en diferentes grupos de investigación, generar diferentes productos, pero es concreto que cuando va a asignar sus productos, se los asigna a un grupo, ¿sí? Asimismo, debería tener, si esa multiafiliación la hace, con quién es realmente, con quién desarrolló o quién encabeza esa investigación, esa afiliación. Así como hablaba de pronto un homólogo al autor de correspondencia, también tendría que dentro de esa multiafiliación tener, digámoslo, un ranking, si queremos llamarlo así. Eso es. Y pues yo sí creo que la consecuencia o lo que da eso es como mucho la visibilidad, ¿no? Entonces son normas nuevamente prácticas inadecuadas en el manejo, digamos, de la publicación. Cierro ahí. Gracias, Gerardo. René, Humberto, muchas gracias por sus intervenciones. Yo quisiera brindarles lo que nosotros hemos hecho como posible camino para trabajar estos temas. Y es que desde CIMAGO, pero ya desde varias comunidades que se encargan de la bibliometría, hemos llegado a un punto en donde incluimos el fraccionamiento. Como parte de la bibliometría es el dar cuenta de volúmenes, de impactos, de citas, tal. Entonces, ya desde hace un par de años, tomamos las decisiones de fraccionar. Entonces, por ejemplo, un autor que multiafilia con 2 instituciones, pues en este conteo de la producción científica, ya no le sumamos 1 a la Universidad A y 1 a la Universidad B, sino que le sumamos 0.5. O sea, si el argumento del investigador para decir que tiene 2 afiliaciones porque las 2 universidades contribuyeron, pues uno le cree. Entonces dividimos. 50, 50. 4 afiliaciones. 0.25, 0.25, 0.25, 0.25. Entonces, en el caso de Arabia Saudita, que tiene cerca del 40% de su producción científica multiafiliada, y supongamos que únicamente sean 2 afiliaciones, si tuviera 100 trabajos, ese 40%, que serían 40 trabajos, se divide en 2. Entonces le suma 20. Entonces ya no tiene 100 trabajos, sino que tiene 80. Y así sucesivamente. Pero perdón, Gerardo, que le interrumpa, ¿sí? O sea, Sí.
Se sabe qué es lo que está pasando detrás de esa práctica de Arabia Saudita. Son malas prácticas. Al hacer eso no se estaría validando, digamos, ese procedimiento. O sea, pueden No, seguir. lo que Cuando uno pasa, sabe claro, realmente que detrás de eso no hay unas buenas prácticas, y debe haber realmente una institución que es la que se lleva la mayor parte, digamos, de esa afiliación. claro, pero es que las malas prácticas que se han identificado son puntuales, son puntuales. Esta universidad le pagó a este investigador y de ahí uno sabe que le pagó a 2, a 3, a 4. Y claro, ya cuando se vuelve mediático y uno entra, identifica lo que está pasando. ¿Se puede tildar de mala práctica? Siempre y cuando la comunidad científica diga que eso es una mala práctica, como evidentemente lo ha hecho. Pero, ¿se han retractado los trabajos que se han publicado de esa manera? ¿No? El trabajo sigue publicado. El autor publicó con la doble afiliación y así quedó, y así está. Entonces, desde el punto de vista bibliométrico, lo que se considere o no mala práctica está exento de la medición. Porque la mala práctica debe implicar acciones para que se afecte la medición, como el caso de las retractaciones. Entonces, si la revista retracta por malas prácticas un trabajo, la mala práctica que sea, plagio, antiafiliación, autores fantasma, lo que quiera, si la revista retracta, ese trabajo ya no se tiene en cuenta desde el punto de vista bibliométrico. Pero si no se retracta, el trabajo sigue público y puede ser citado y puede ser lo que quiera. Entonces, básicamente lo que nosotros hemos hecho desde la bibliometría es identificar el fenómeno, que sí es un fenómeno, entonces sin entrar a juzgar si está bien o mal, o sea, si es ético, si no es ético, si es mala práctica, si es buena práctica, lo que hemos hecho desde el punto de vista bibliométrico es, si hay múltiple afiliación, se fragmenta el trabajo. Porque así como entran casos válidos, pues también entran casos inválidos. ¿Bien? Pero a lo que quería llegar es que desde el punto de vista bibliométrico, esto que hemos hablado hoy repercute en los indicadores. Entonces, la multiafiliación repercute de esta manera en la que se fracciona. El liderazgo también repercute en indicadores de liderazgo, así se llama. Entonces, el liderazgo científico de Colombia es el que vimos. ¿Por qué? Por el autor de correspondencia. Se ha presentado también el caso de que hay más de un autor de correspondencia en los trabajos, por la razón que sea, buena o mala, no importa. Yo ya he visto trabajos de 5 autores y los 5 son autores de correspondencia. Uno dice, bueno, ¿qué está pasando acá? Entonces, a nivel de ética, de buena o mala práctica, hay un análisis. Pero a nivel bibliométrico, ¿qué hacemos con el liderazgo de ese trabajo? Pues se dividen los 5 autores. Si los 5 son líderes, pues a cada uno le corresponde un 20% de liderazgo. Ah, y si uno de esos 5 tiene doble afiliación, pues a la institución ya no le toca el 20, sino el 10 de ese liderazgo. De tal manera que se han armado indicadores para identificar también el impacto científico liderado. Y ahí es donde, pues a nivel colombiano nos va tan bien, precisamente porque no lideramos, porque colaboramos, pero básicamente estos 3 casos que les menciono es posibles caminos que se han tomado desde la disciplina de la bibliometría y la cienciometría para afrontar el fenómeno, que es la fragmentación. ¿Qué ha pasado con esa fragmentación? Pues ya hemos visto casos de instituciones que desarrollan sus políticas o ajustan sus políticas de acuerdo a la fragmentación. Entonces, lo que estaba mencionando Humbert, el incentivo, y también René. Entonces, no, que me dan un incentivo de 100 pesos por el trabajo. Ah, es que usted tiene doble afiliación. Entonces le doy 50 nomás. Y es una forma de afrontar el fenómeno. Claro, habrá casos en donde
no hay ningún problema, y ese 50 lo recibe por una institución y por la otra institución recibirá otro tipo de beneficio. Pero hay casos en donde ya que uno sabe que hay malas prácticas ahí en la multiafiliación, pues que sí afectan digámoslo muy coloquialmente, afectan el bolsillo. Y al afectar ese bolsillo es más probable que las prácticas se afecten en el caso en el que queremos. Bien. Pues bueno, pues esto era lo que quería contarles el día de hoy. Muchas gracias por su atención, por las intervenciones. Si tienen alguna otra pregunta adicional, con mucho gusto. Tenemos un par de minutos. Si no, pues de todas maneras, gracias por su atención. Espero que hayamos podido contribuir en algo a este conocimiento de cómo se está generando la ciencia, de todos estos fenómenos y de posibles alternativas para poder entenderlos mejor y trabajarlos a nivel personal e institucional. Muchísimas gracias a todos y bueno, nos veremos en una próxima ocasión. Gerardo, muchas gracias. Muy interesante el tema. Gracias, Gerardo. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Feliz día. Gracias. Muchas gracias, Gerardo, y saludos.